Repito, mi nombre es Isabel Olga Gómez Fernández, soy de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe, de la República Argentina. Esta charla la estoy haciendo para pasar un resumen de los trabajos de borrador que se estuvo desarrollando durante los últimos meses, a partir de la reunión que se realizó del tercer congreso sobre calderas y recipientes a presión en la ciudad de Rosario, organizado por el INTI, por el ASME, que es el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Estados Unidos, y por la National Board, que es como similar al INTI de acá de Argentina, es el ente regulador que controla en los Estados Unidos la seguridad de los equipos, sobre todo todos los equipos de riesgo que son las calderas, los más importantes. La principal causa de estas reuniones y de estos congresos es fundamentalmente que no existe legislación nacional que coordine los controles en toda la nación. Cada provincia tiene una legislación propia y algunas provincias directamente no disponen de legislación, razón por la cual se trabaja para desarrollarla. En este caso mi trabajo está cubierto por mi estudio de ingeniería junto con mis socios. Trabajamos para colaborar y aportar un poco en el desarrollo de las nuevas estructuras legales que van a regir a la ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería industrial y ingeniería electrónica, eléctrica, todas las ingenierías y las especialidades que no se llaman ingeniería, pero tienen directa injerencia sobre los trabajos lógicos que se realizan en planta, inclusive domésticos o en cocinas, en hospitales, en hoteles, en diversos lugares. O sea, no solamente se utilizan los recipientes a presión y calderas en plantas industriales, sino que también se utilizan en ámbitos más pequeños, más reducidos y más cotidianos. En este caso, la propuesta era desarrollar un procedimiento o una legislación más moderna que la disponible, porque una de las principales quejas de las normas de trabajo en este tiempo es la gran complejidad que tiene coordinar el uso de las normas en este momento. Son muy complejas, se parecen mucho a los trabajos legislativos que están de moda en este momento, con la tradición de cientos y cientos de años, inclusive de miles de años, de desarrollar la legislación de forma enlazada, multidireccional, guiada por los números de las leyes, conectadas unas con otras, sin una forma de coordinar y sin estar seguros de si realmente tuviste en cuenta todas las leyes que tenías que tener en cuenta, todos los números, todas las normas, para cubrir las necesidades del trabajo que estás desarrollando. Entonces, para evitar el engorro que es armar un trabajo y empezar a buscar toda la normativa, en la parte industrial la normativa se maneja exactamente igual que en las leyes clásicas de Estado, a todo nivel nacional, provincial y municipal. La diferencia está en que la normativa ingenieril o técnica es muchísimo más clara y mucho más ordenada, más fácil de desarrollar y continuar que la legislación convencional. Basados en ese punto es que se puede aclarar aún más el trabajo, dándole una forma más apropiada para la ingeniería que para la legislación. En este caso, en este momento, contamos con normas que son muy legislativas y cuentan con muchísimos enlaces y muchísimas salidas de un proceso de diagrama de flujo, en donde el ingeniero y los procesos industriales, bueno, más que nada el ingeniero y el operario, está acostumbrado a trabajar de forma lineal y las normativas son multidireccionales, entonces cuesta muchísimo desarrollarlas y aplicarlas. Una de las razones por las cuales se organizaba el grupo y se buscaba la colaboración de los profesionales a cargo. Yo no soy una profesional a cargo de este tipo de controles, no me especializo en esta área. Mi área de trabajo es sí los protocolos y los desarrollos de normas y todo lo que es desarrollo de sistemas. Inclusive soy licenciada en gestión de negocios internacionales, soy técnica química, entonces por eso tengo una base industrial para hacer la crítica, el análisis o la aplicación, pero mi función principal es desarrollar tareas prácticas, o sea, aplicar mis conocimientos para facilitar la práctica de las tareas que voy necesitando hacer. En este caso, lo que necesito hacer es, de forma práctica, coordinar una nueva legislación para este trabajo.
para calderas y recipientes a presión. Para resumir, ya de arranques, calderas y recipientes a presión lo transformé en lo que es el genérico de la caldera y recipiente a presión, que es el ducto a presión. Entonces toda la norma se va a basar, toda la propuesta de norma, esto no es una norma, sino que es una propuesta, a ver si les interesa, si puede ser, se va a ir desarrollando, de ductos o tubos a presión. La caldera es un tubo a presión, las garrafas son tubos a presión, las cañerías y los ductos son definitivamente tubos a presión. O sea, se trabaja con un estado genérico en esta norma y que se aplicaría específicamente, según las variaciones, a cada uno de las herramientas. Mi idea de hacerlo, o sea, de intentar hacer este trabajo es porque están demasiado, desde mi punto de vista, demasiado bloqueados los trabajos como para poder desarrollar nueva tecnología, entonces se complica mucho para las personas que quieren desarrollar tareas nuevas. Ahora les voy a comentar más o menos. El trabajo se basa en el estudio de una pared, o sea, de una pared de ducto, y en la pared de ducto se supone que vamos a observar la parte que nos importa como equipo de seguridad. Este trabajo es un trabajo de seguridad y no es un trabajo de construcción, no es un trabajo de fabricación, ni es un trabajo de venta del producto, sino que es un trabajo para verificar la seguridad de los equipos. En la pared contamos con una reacción que es la colisión de la partícula, a ver si se puede ver en la imagen, una reacción que la vamos a llamar B, un segundo, o sea, del mismo lado, un segundo vector de fuerza que lo vamos a llamar C, y un vector más que es el vector D. El vector A es la reacción que genera el flujo que circula por la cañería. Vamos a suponer la cañería acá. Entonces, el vector A es la fuerza. Vamos a ponerle fuerza B y fuerza C, que una partícula dada ejerce sobre un punto dado de la pared y genera una reacción en la pared genera la reacción, que sería el vector B. Tenemos, además de la reacción normal, que obviamente la reacción y la acción son iguales, el vector C y el vector D. El vector C y el vector D son los que ejercen la pared sobre el flujo. Este vector C es el que nosotros vamos a estudiar y lo vamos a llamar margen de seguridad, y el vector D es todo lo que sobra de fuerza de la pared para contener las colisiones que el flujo realice contra las paredes. Obviamente que, como todos saben, la presión se analiza con los vectores perpendiculares al punto de análisis. Si bien tenemos las colisiones son oblicuas en cualquier dirección, nos quedamos siempre con las perpendiculares porque la otra coordenada neutraliza a sí misma con el rebote. Voy a mostrarlo, creo que mucho no hace falta porque son todos especialistas en el tema, pero por las dudas lo aclaro, por si alguno no es especialista, para que lo recuerde de la secundaria. En todas las secundarias prácticamente de Argentina se ven estos temas, se ve presión, se ven energías internas de las partículas, de las partículas de los fluidos, se ven muchísimas variables, se usan gráficas complejas térmicas, o sea, esas gráficas tan complejas de vapor que se utilizaban antes para tener los cálculos hechos. Ahora se puede sacar todo por computadora, pero antes, como no había acceso a las calculadoras, los ingenieros tenían todos los cálculos hechos en tabla y sacaban todos de tabla. Inclusive todavía se siguen utilizando las tablas porque son sumamente cómodas para los cálculos. Entonces, el vector se descompone en un vector perpendicular y otro, acá están dos coordenadas rectangulares. La coordenada que es paralela al punto de contacto
vamos a hacerlo punto y lo reducimos a la mínima expresión. Es una pared, es una línea, pero la tenemos que achicar hasta transformarla en un punto. Entonces, la que es paralela a la pared se neutraliza una con la otra, la que viene de acá y la que viene por acá. Y la única coordenada que me queda activa es la coordenada perpendicular a la superficie. Eso es la razón por la cual solamente la presión se estudia con las coordenadas perpendiculares a la pared. Entonces, repasamos. La fuerza A es la fuerza de la presión, o sea, cuando esta fuerza se suma entre todas las partículas del flujo se llama presión. Esa presión es la que nos va a importar porque es lo fundamental para saber que no nos excedamos en la presión que le ponemos a los equipos. Los equipos pueden ser desde neumáticos hasta garrafas, tubos, cualquier equipo a presión. Hay demasiados equipos a presión que pueden analizarse. Y tenemos entonces la reacción que está en la pared más un margen de seguridad que lo vamos a tener que aprender a calcular. Nuestra norma de calidad nuestra norma de seguridad trabaja sobre la coordenada esa. Y la coordenada, la fuerza D, esta última, que es lo que vamos a llamar sobredimensionamiento de la pared. Sobredimensión. Y acá, margen de seguridad. Toda la norma nueva, o lo que se intenta desarrollar como norma nueva, en vez de trabajar en función de lo que va apareciendo como parte del proceso de construcción, que es como se viene desarrollando hasta el momento, vamos a trabajar todos los análisis en función del margen de seguridad, y desde el margen de seguridad vamos a analizar el resto de las variables, incluidos las variables de construcción, por supuesto. Pero la razón principal, el punto de concentración principal es el margen de seguridad. En ningún momento nos podemos alejar del margen de seguridad porque es lo que nos va a dar el margen de seguridad es lo que nos va a dar directamente el valor que necesitamos. Bueno, ¿cómo queda el margen de seguridad cuando se lo analiza como centro de atención? El margen de seguridad queda en función de las otras fuerzas que se analizan. Queda el margen de seguridad en función de A, en función de B y en función de D. Cuando mi margen de seguridad queda en función de A, en función de B y en función de D, tengo que tener en cuenta un montón de variables. A ver que lo puse mal. Acá. Tengo que tener en cuenta un montón de variables que constituyen o que participan en la formación de A, que participan en la formación de B y que participan en la formación de D. Vamos a empezar con las primeras. Cuando yo hablo de temperatura, mi concepto principal vinculado a la temperatura es la energía cinética de las partículas. La temperatura se define, no es que se define, sino que tiene un vínculo directo, de relación directa, con la energía cinética de las partículas. La energía cinética, si ustedes recuerdan bien, de la secundaria también, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad de la partícula al cuadrado. Eso es la energía cinética. A esto siempre se le agregó la energía potencial. La energía potencial era la masa por la altura. La energía cinética, como dijimos, está directamente vinculado con la velocidad de las partículas, y la velocidad de las partículas directamente vinculado con la temperatura. Cuando la temperatura es mayor, la velocidad es mayor. Cuando la temperatura es menor, la velocidad es menor. Tienen una relación directa. Entonces, cuando nosotros analicemos estos vectores, vamos a tener que analizar todo el paquete de fuerza, velocidad y masa. Vamos a analizar la energía cinética y la energía potencial. ¿Por qué? Cuando contamos con más energía cinética tenemos mayor riesgo de colisión, mayor velocidad en los movimientos, mayor riesgo de colisión, y si la masa de las partículas son muy pesadas, el golpe que va a dar la partícula colisionando con la pared puede ir
puede ir venciendo el material y generando una fractura, un desgaste, un agotamiento del material o una oxidación. Depende del tipo de fragilidad que le genere. O no, quizás no genera fragilidad si tiene un buen margen de seguridad y un sobredimensionamiento importante, o el material directamente por sí mismo resiste cualquier colisión. Cualquier colisión o cualquier reacción química. Sería ideal un material así, pero bueno, poco a poco la tecnología de materiales tiende a esa calidad de materiales. Sobre todo la parte de plásticos modernos que son sumamente eficientes para resistir las colisiones. Inclusive para resistir temperaturas que antes eran impensadas para plásticos. Entonces volvemos, necesitamos analizar la temperatura. Habíamos dicho acá la fuerza, que la fuerza generaba la presión cuando se acumulaba el control de la sumatoria de muchas fuerzas del flujo. Y entonces acá tenemos temperatura, energía cinética, la velocidad y la energía potencial. Entre la energía cinética y la energía potencial desarrollamos lo que todo el mundo vio en la secundaria, la energía mecánica. La energía mecánica es lo que vamos a necesitar ahora y es lo que vamos a estudiar para desarrollar el margen de seguridad. Vamos a sacar la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética la vamos a poder deducir bastante rápidamente de la presión. Eso se hará en un cálculo matemático específico que iremos desarrollando para cada sustancia química o cada flujo específico que se analice. No va a ser muy difícil hacer ese cálculo, es relativamente sencillo sacar la relación entre la fuerza A y la energía cinética que vamos a detectar. Entonces la energía cinética la vamos a poder sacar de la presión. Ahora, la energía potencial, que es la energía de la masa más la posición de la partícula, es la que nos va a generar muchas dificultades en este trabajo, porque es a donde vamos a poner, para simplificar las variables y para simplificar el razonamiento, donde vamos a poner todas las variables que aparezcan en el estudio de riesgo del tubo que se está analizando. Todas van desde presión, temperatura, obviamente posición, temperatura, vibraciones, eso es todo. Vibraciones incluye viento, vibración del piso, vibración de gente que transita, de vehículos, todo lo que es vibraciones, eso es todo posición física. Tiempo, le agregamos y vamos a agregar tiempo en cuanto a la evolución de la aplicación de la norma. Vamos a definir variables, a ver si lo vamos a poner, lo voy a ir poniendo. La energía potencial va a ser a donde vamos a poner la matriz compleja de este margen de seguridad. El margen de seguridad se compone de una matriz muy compleja. Bueno, muy compleja para ir armándola, pero una vez que se desarrolló es por demás de sencilla. Toda esta matriz compleja que vamos a ir analizando, que si no termino de armarla hoy, la iré desarrollando para las próximas charlas y para algún video o para algún texto que vaya publicando. Pueden consultarlo si quieren. Toda esta matriz y todas sus variables son cada una de las cosas que va a haber que medir para asegurarnos que el margen de seguridad de esa pared sea el mínimo que nos asegure una tranquilidad en el uso normal de ese equipo. Y el sobredimensionamiento, obviamente, mucho más que lo que la matriz resiste o que exige la matriz. Entonces dijimos, la matriz va a tener posición, que es X y Z, clásica posición. A eso le agregamos posición en el tiempo. A la posición en el tiempo le vamos a ir agregando las variables nuevas, que en realidad no son tan nuevas, por eso son las en ingeniería siempre se estudian matrices enésimas, porque las enésimas se construyen con todas estas variables de análisis que son factores fundamentales en el funcionamiento de los equipos. Entonces, posición, tiempo, temperatura. El tiempo ya habíamos dicho antes que va a tener al menos dos condiciones. Lo voy a poner un poquito más así lo ven. Tienen el tiempo normal, natural,
y el tiempo de norma, porque no va a ser lo mismo un equipo que está controlado con una norma que recién se comienza a aplicar y que el dominio de la norma es muy simple, muy elemental y muy básico, que el tiempo de un equipo, de un desarrollo en donde la norma ya esté muy avesada, muy dominada y muy sofisticada en el desarrollo de la matriz. Entonces, fundamental definirle el tiempo y darle un factor, un número, algo mensurable al tiempo de aplicación de la norma, para que se pueda medir, obviamente, que mientras más nuevos son en la aplicación de la norma, el factor de tiempo que se va a calcular acá, que va a ser nuestro interés, va a ser mayor. O sea que yo necesito un margen mayor de seguridad para quedarme tranquila de que eso va a estar funcionando correctamente. Entonces, el tiempo de la norma, el tiempo natural, y con eso empezamos dos tiempos básicos. Después podemos llegar a desarrollar muchísimas otras variables de tiempo, dependiendo, por ejemplo, el tiempo del operario que hace el control, el tiempo del equipo, el tiempo de vencimiento, el tiempo de muchas otras cosas. Pero el tiempo lo vamos a ir considerando en esta posición, en posición para la energía potencial de las partículas. Posición física, tiempo, temperatura, presión. La presión, tenemos dos posiciones al menos, o dos o tres posiciones para medir la presión. Y es una en el flujo, acá tenemos el flujo, una en el flujo, una presión en la pared, posiblemente de los dos lados los tengamos que medir porque los equipos vienen cada vez con paredes más grandes, entonces no se pueden considerar ya paredes laminares, son paredes con mucha robustez, así que necesitan controlarse los bordes de la pared e inclusive el interior de las paredes. Y la presión del otro lado. Este es una pared simple, una pared con un solo lado con flujo y el otro lado sin flujo. Cuando la norma se va complicando, cuando ya tenemos las matrices más aceitadas para razonar, vamos a tener que calcular los dos lados con flujos. Un lado con un flujo que será la materia que se está tratando, y del otro lado, aunque no haya un flujo de producción, van a estar los flujos de cuerpos físicos como personas, como máquinas, como materia prima, viento y demás cosas, que también va a tener que considerarse como flujo. Obviamente que las personas van a tener no les vamos a poner un factor de valor porque son personas, son invaluables, así que el factor para las personas va a ser infinito, y cuando se incorpore en el margen de seguridad, cuando aparece una persona, el valor del margen de seguridad tiene que estar calculado para que ese valor infinito que tiene la persona pase a ser prioridad frente a cualquiera de las otras necesidades para suplir de la fórmula o del margen de seguridad. Me tiene que importar mucho más que haya una persona afuera que lo que yo tengo que cuidar de adentro del equipo o del propio equipo. Entonces el margen de seguridad se calcula en función de ese tipo de posicionamiento de los flujos. La presión, habíamos dicho, me faltaría acá las vibraciones que había dicho antes. Las vibraciones en los equipos son fundamentales porque tenemos vibraciones por paso de personas, vibraciones por paso de vehículos, vibraciones por viento, vibraciones por otros equipos en funcionamiento, vibraciones por las variaciones de los flujos de adentro de los tubos. Bueno, vibraciones en general. Todas las vibraciones las vamos a tener que aprender a calcular e identificarlas. Las vamos a identificar una por una para ir encontrándolas e incorporándolas en la matriz. Hasta ahora tenemos una matriz relativamente sencilla con muy pocas variables: posición, tiempo, temperatura, presión y vibraciones. Es una matriz casi clásica de análisis de procesos. Vamos a incorporar a estas matrices, como ya dije, las variables por ejemplo, un factor fundamental que vamos a tener en cuenta y que lo vamos a tener que poner acá, también es muy clásico, lo que pasa es que es muy raro verlo dentro de una matriz. Es el método de cálculo.
Método de cálculo. El método de cálculo vamos a definirlo en 3 grandes rangos para no hacer tanto lío en el cálculo del método de cálculo. El método de cálculo va a ser manual, o sensitivo. Que son, por ejemplo, los controles que se hacen golpeando los equipos y recordando qué vibración tiene cada equipo o cada condición del equipo cuando se hace. Ese es el manual o sensitivo. El método de medición o el método de cálculo mecánico o analógico, que se hace por medio de combinaciones de herramientas, y el método que es el más moderno que vamos a encontrar, que es el de digital. Los métodos digitales son cada vez más cómodos para todo, porque resuelven absolutamente todos los problemas con una sola medición. Aparece el numerito de resultado y es una comodidad única hacer los controles digitales. Lo único que hay que tener de cuidado con los controles digitales es el alto riesgo de que pierdan la precisión en los controles, nada más que eso. Precisión, vamos a ponderar en esta variable la precisión del método que utilice para medir y los recursos necesarios y la velocidad para conseguir el resultado, porque, por ejemplo, una medición sensitiva, manual o sensitiva, puede ser velocísima. Golpeo, ya sé lo que pasó. Cuando escucho el ruido de respuesta, ya se sabe qué ocurrió. Una medición mecánica puede necesitar muchísimos equipos, muchos cálculos, muchos controles, y puede llevar desde días hasta meses de desarrollar una medición mecánica. Y una medición digital puede tener las complicaciones de la medición mecánica o puede ser automática como la medición sensitiva. Entonces necesitamos darle una ponderación diferente a cada uno de estos 3 tipos de forma de hacer los cálculos y las mediciones de las variables que entran en esta matriz de composición. Bueno, a esta matriz, que es el margen de seguridad, me faltó agregarle los factores que habíamos dicho, las fuerzas A, las B y la D, que están dentro de las matrices. Entonces tenemos vibraciones, métodos de cálculo, posición, tiempo, temperatura, presión. No vamos a agregar el control de variables complicadas como energía interna y diversos tipos de energía, que son muchísimos: entalpías, energías de Gibbs. Existen muchísimas energías para controlar, muchísimas variables para controlar en los equipos de medición, que en realidad se desarrollaron en función de procesos específicos de trabajo. Para medir un proceso dado, desarrollaban una forma de medir la energía interna de ese proceso dado. Para otro proceso, desarrollaban otra forma de medir esa energía y desarrollaban entonces una variable nueva. Para no tener complicaciones con las enésimas variables, que además pueden medir a la vez cosas similares y generarnos un pequeño problema de desarrollo, y además errores en que se van arrastrando al agregar más variables que superponen lo que mide una con lo que mide otra variable. Y además lo complicados que son recordar los nombres y todos los factores que tenemos que medir y sus fórmulas. La idea sería desarrollar todo así, desde la variable muy básica, elemental, y llegar directamente a la matriz de seguridad. No sé si se puede ver bien en el monitor. La composición de la matriz del margen de seguridad. Hasta ahora venimos con un margen de seguridad. Hasta este punto tenemos todas variables externas y posición, que es interna. Faltan considerar, por ejemplo, que son muy básicas, las variables vinculadas a la formación de la pared. Aquí en este momento no pusimos ninguna, pero hay que incorporar la resistencia del material de cada una de las láminas de la pared que estemos trabajando, y obviamente la descripción del material.
porque podemos llegar a tener paredes hechas con plástico y metal, hechas solamente con plásticos de diferentes grosores o de diferentes tipos, hechas con corcho, con telgopor, con cerámicos, con infinidad de materiales antiguos y nuevos. Entonces cada una de esas láminas tiene que tener en la matriz de seguridad un indicador específico que se pueda calcular fácilmente, o al menos que lo pueda dar el fabricante, que es resistencia de materiales. De todos modos, la resistencia de los materiales lo puede dar el fabricante, porque son cálculos que se hacen en el laboratorio muy sencillamente, así que se les pueden pedir directamente a la norma de construcción. Por favor, entréguenos la resistencia de materiales de cada una de las láminas de composición del equipo. Y con eso directamente ya se arranca con un básico para trabajar en las inspecciones de calidad de los equipos, tanto hogareñas como no hogareñas. Tenemos las láminas, por ejemplo, de los plásticos, que es la más común, que es el metal recubierto con pintura, y la pintura es una lámina de plástico muy finita para lo que debería ser para garantizar la calidad, pero en este momento se cuenta con eso. Más adelante se podrá pedir espesores mayores para garantizar seguridades más apropiadas, pero partiendo de que vamos a trabajar con muchísimos equipos antiguos, tenemos que preparar la norma para todas las formas de medición posible, y para que en todos los casos se pueda proyectar una forma de asegurar que el equipo va a ser seguro, por más que la medición haya sido muy elemental o muy sencilla. La medición manual o sensitiva es una medición que puede mecanizarse y digitalizarse fácilmente, porque se trata de una resonancia, un rebote de onda de sonido que se puede registrar como un espectro y tener guardado el espectro como sistema de control, y periódicamente controlo el espectro de las tuberías de mi casa, y periódicamente controlo el espectro de las tuberías de un auto, y controlo el espectro de las tuberías de, no sé, las rejas de una casa, de un portón, de una construcción, de un ventilador, de la máquina que sea. Se pueden controlar perfectamente por medio de los espectros del rebote del sonido. Se prepara un equipo definido, con una trayectoria definida, un peso definido, y se le da un pequeño golpecito, se registra, se guarda, se graba la respuesta a ese golpecito, igual que como puede ser algo fácil para ver el rebote. Bueno, se me ocurre solamente el martillazo del médico a la rodilla, pero ese es un reflejo eléctrico. A un golpe mecánico no se devuelve un sonido, sino un reflejo eléctrico. En este caso, un reflejo eléctrico también puede llegar a utilizarse, puede generar algún mecanismo dentro del proceso, y se puede llegar a controlar. El movimiento mecánico, por ejemplo, podría ser la vibración visible de los materiales. Un pandeo, una curva, un montón de variables, de formas. Bueno, esto es el principio que vamos a estudiar en las matrices. O el principio, sino el método que intentaría proponerse para simplificar las normativas y hacerlas muy sencillas, porque a medida que avance el tiempo, las normas, los equipos se van complicando. A ver si este material que les voy a mostrar ahora es un material de laboratorio, que es un equipo moderno. Esto es una campana de laboratorio que contiene un equipo de medición, un reactor. A ver si se ve. Tiene un reactor y tiene a los laterales, matraces, y del otro lado tubos de ensayos con una placa de microtubos. Acá. Bueno, esta campana que yo les estoy mostrando, la estoy tratando de mostrar para que vean la forma física que va a tener y que van a tener las plantas industriales, no dentro de mucho tiempo, y casi todas las plantas químicas van a tener este tipo de forma o muy parecidos, porque si recordamos la forma que tienen actualmente los equipos de calderas y de industrias en general, vamos a ver que todos los equipos y las partes componentes están copiadas de las herramientas de trabajo de los laboratorios químicos.
y son laboratorios químicos con diseños de 1700, de 1800, de 1900 y llegan hasta ahora, del 2000, y todavía se siguen utilizando, pero ya empiezan a aparecer, bueno, las plantas nucleares son ejemplos de este tipo de a ver si aparece, no les hablo, se las dejo ver, les voy explicando por arriba. Acá están los matraces. Esta es una campana, toda esta planta que estaría encerrada en una campana de seguridad. Acá tenemos los reactores con sensores, en este caso trabaja, cada uno de esos circulitos es un sensor con un reactor. Esto lo que muestra es cómo el equipo va a través del tiempo controlando todo el proceso milisegundo a milisegundo. El sensor puede detectar absolutamente todos los movimientos microscópicos, moleculares del proceso. Esto es el control de detergente de un equipo. O sea, se incorpora en un equipo ahí y controla el desarrollo del detergente. Acá tenemos el control de residuos de costra en los tubos y va controlando cómo se hidratan a medida que pasa el tiempo y el volumen que adquieren las paredes sucias con costra. Esto es, no me acuerdo en este caso. Son dos evoluciones también de procesos básicos en tubos. Esto es algas, control de algas en paredes, lo mismo, evolución directamente punto a punto, segundo a segundo, de cómo se van limpiando las cañerías, las algas en este caso. Y en esta curva controla el sensor microscópicamente la adherencia de las partículas a la superficie que se está estudiando. Bueno, acá nos muestra que todos los procesos se controlan de forma digital. Acá tenemos una placa de microtubos y acá tenemos la placa de microtubos con los tubos que insertan en exactamente el lugar donde se le indicó la muestra y utiliza un solo de los reactores con su sensor correspondiente. Todas las curvas de medición cierran la campana y se retira el equipo que estoy mostrando para que lo vean. Hoy no se ve mucho. Bueno, después se los paso por la página de ASME, les subo el enlace, la animación esta está muy buena porque se ve con total claridad cómo funciona el aparatito, que les aseguro que va a ser la forma de las plantas que van a tener en el futuro, no muy lejano, ya tendrían que tener esta forma de seguridad y además de automatización. Acá trabajamos con un robot, trabajamos con depósitos, con una cámara de seguridad, con un soporte de seguridad para los reactores. Esto es por demás excesivo aparentemente para una planta industrial común, pero es la forma correcta en la que se va a trabajar. Tengamos en cuenta que en este momento no se trabaja con campanas en las plantas de grandes dimensiones, porque venimos de tiempos en donde la gente basaba la seguridad en otras cosas, más en la fe y en los recursos de escape que en la seguridad misma física. Fijémonos inclusive que sabemos que los conductores de moto tienen que tener su casco puesto para andar en las motos, sin embargo demasiada gente todavía hoy elige transitar sin cascos puestos. Lo mismo va a pasar con las plantas, lo mismo pasa ahora con las plantas cubiertas con sus campanas de seguridad. Hay muchísimas reacciones que se hacen al aire libre sin campana de seguridad, pero el futuro no muy lejano va a ser que las plantas íntegras o los reactores íntegros van a estar cubiertos por campanas de seguridad. La campana de seguridad y equipo automatizado interno a la campana. Todos estos equipos tienen controles automáticos de sus puntos de críticos, sus puntos de colisión y de los estados agregados del equipo. Pero esto es lo que vamos a tener que controlar cuando tengamos la norma desarrollada en el futuro. Mientras tanto, el resto de los equipos van a seguir usándose. Va a seguir usándose el tubo común, va a seguir usándose el ducto común, va a seguir utilizándose la caldera simple, va a seguir utilizándose todos los otros equipos básicos que necesitamos, que son mucho más económicos, que no son automatizados como este equipo que proyecta una clásica planta industrial de futuro, y que, como les decía, esos equipos antiguos, caducos en diseño, o no caducos, pero
que son más sencillos, más antiguos y clásicos, son como el mortero. El mortero se creía que iba a quedar caduco con las máquinas nuevas de picadora y todo. Sin embargo, el mortero no se puede sacar del laboratorio porque es una herramienta básica elemental. Se utiliza, no sé si demasiado, pero se utiliza muchísimo para hacer preparaciones de todo tipo. Los morteros no se van a sacar nunca de los laboratorios y no se van a sacar nunca de las cocinas. Y lo mismo va a pasar con los equipos de calderas y tubos a presión y todo lo que ahora parece muy antiguo porque estaba recubierto con cerámico, porque estaba recubierto con paredes muy gruesas y que parecían muy... va a seguir utilizándose todo. El tema es que se siga utilizando de forma segura. Y bueno, ese es el punto. ¿Cómo desarrollarlo de forma segura? Para asegurarnos que se desarrolle de forma segura, tenemos que llevar todo este control del margen de seguridad y la visión del margen de seguridad a todo el mundo. O sea, no se puede quedar restringido ni a ingenieros mecánicos, ni a ingenieros químicos, ni a ingenieros industriales. Tiene que ser un trabajo que se pueda aprender directamente con la lectura de la legislación para comprender y para haber aprendido los procedimientos que tenemos que usar. Y se va a tener que estudiar definitivamente en la escuela desde niños, porque tiene que estar hecha apta para niños. Hasta ahora lo único que no es apto para niños son la proximidad de los equipos de riesgo, porque la mayoría de las variables que analizamos acá son todas mensurables por los niños pueden conseguir los equipos de medición y pueden hacerlos por sí mismos sin ninguna dificultad. Obviamente que, como dije, que estén próximos a equipos de riesgo no es nada infantil, no se recomienda para nada, pero puede llegar a ocurrir que sea necesario que los niños asuman la responsabilidad en alguna emergencia de hacer las protecciones por ser sobrevivientes y en ese caso más vale que hayan estado perfectamente entrenados y preparados para saber qué hacer, porque si no van a estar en peligro solamente por no haberles enseñado en el tiempo que correspondía cómo se hacían los controles básicos de los ductos a presión. Ductos a presión, calderas a presión, garrafas a presión, todos los equipos que se desarrollen a presión y que corran riesgo de explosión por exceso de presión. Bueno, eso es básicamente la presentación de los conceptos de la norma, de la nueva norma. La nueva norma intenta ser lineal, tener varias etapas de adaptación para que no se encuentre excusa para no cumplir con la norma, y tiene que ser lineal, gradual y progresiva. Bueno, tengo un resumen hecho en realidad no es un resumen, sino que tengo una copia de todos los borradores que desarrollé durante un mes y medio, que todos los días, pensé que habían sido como 4 meses que había estado escribiendo, pero fue solamente un mes y medio, y son 89 páginas que tienen muchísimo espacio desperdiciado, digamos, de texto, porque tienen impresas las fotos, a ver si se ve más o menos ahí. Tienen impresas las fotos, el nombre de la fecha y la hora de cada comentario que se desarrolló en el muro de a ver si se ve ahí, que se desarrolló en el muro de la página de ASME del grupo Latin American Boiler User Group. Estos borradores son los que utilicé básicos para desarrollar el margen de seguridad, que es lo que vamos a estudiar. Y la propuesta, que es lo por ahí más complicado para aceptar, es la modificación legal que hay que hacer para introducir este concepto. La modificación legal que habría que hacer, que en realidad no tiene tanta complicación, hecha en el día de hoy, con una reciente modificación del Código Civil y el Código Comercial, unificados en un único código, con nuevos códigos penales. Hacer un nuevo código, no como en este caso un nuevo código de seguridad, no tendría ningún peso social como para que uno diga no podemos hacerlo porque la gente se va a oponer o no está acostumbrada y va a generar rechazo porque no van a saber verlo. Estos son los resúmenes, que apenas encuentre un lugar en donde publicárselos a los archivos, se los subo para que los puedan leer si les interesa. Están llenos de errores de ortografía,
tiene algunos errores de concepto, pero la única forma de desarrollar procesos mentales lógicos muy sofisticados es atreviéndose a cometer errores y inclusive a veces de los errores dicen, bueno, no me había equivocado tanto, a lo mejor podría ser, o capaz que sí es cierto, era un error, pero ahora ya no, porque se puede hacer tal cosa, se puede medir con otro equipo, o se puede generar una onda diferente y funcionaría. Que fue lo que me pasó con los tubos de Rubens, que bueno, yo había hecho una proyección de, bueno, vamos a hacer un extinguidor de incendios con el experimento del tubo de Rubens, y resulta que él me explica uno de mis socios de estudio, que el tubo de Rubens solamente funciona cuando está confinado el tubo, que cuando se trabaja a aire abierto no funciona, que funcionan diferentemente las frecuencias de resonancia, y que bueno, hay que hacer otra clase de cálculos y otra clase de experimentos. El tubo de Rubens sirven mucho, pero no completa lo que se necesita saber sobre frecuencias de resonancia y puntos de resonancia para poder dominar los incendios. Bueno, ese es uno de los errores técnicos de este resumen, pero bueno, teniendo en cuenta esos errores, que yo se los voy a ir agregando después, voy a ir limpiándolo para subirlo, para que quede cada vez más legible y más entendible. Si quieren esperar un poco para leerlo, por ahí está bueno también, porque va a estar un poco más perfeccionado y más fácil de entender, y menos chanchujos que corregir cuando uno va leyendo. Pero bueno, eso sería más o menos la idea. La idea es desarrollar todos estos conceptos que durante este mes y medio estuvimos incorporando en la página de ASME, que los borré para poder hacer esta charla sin que tengan la carga de todo lo que escribió de pavadas durante este tiempo, va a decir cualquier cosa. Bueno, sí, es muy posible que muchas cosas fueran un poco voladas o a lo mejor imprecisas, pero muchas otras son de mucho nivel de precisión y son de mucho nivel de necesidad. Sobre todo, yo no puse ningún tema que yo no lo haya considerado como de mucha necesidad para los controles de trabajos de seguridad. Uno de los temas súper importantes que lo dejé así como pendiente es el factor en la matriz de los equipos de seguridad del personal. Todos estos puntos todos los puntos que durante este mes y medio, que son trabajo sábado, domingo, o sea, los 7 días de las semanas del mes y medio de trabajo, desarrollan cada uno de los puntos que tienen que tener la matriz adentro para desarrollar el margen de seguridad. Bueno, la norma tiene que ser lineal, gradual y progresiva, y tiene que prepararse para que las personas la puedan cumplir, y no al revés, no preparar una norma para que sea perfecta, que después nadie la pueda cumplir y no lleguen a ninguna parte, termina siendo un disgusto para el que hizo los trabajos de las normas, para los que la cumplen y para los otros que están evadiendo las normativas. Entonces, para evitar eso, tiene que ser realmente lineal para que sea fácil de entender, tiene que ser gradual, o sea, hay que programarles avances que las personas puedan hacer, se puede hacer un cálculo de avance en el control específico para cada uno de los equipos que se tengan que controlar, y progresiva porque si se hace lineal y gradual con pequeños pasos de avance, se puede hacer perfectamente progresiva y avanzar cada vez controlando más y estudiando más los equipos y los procesos. Bueno, esto más o menos es el trabajo. El punto fundamental de visión de esto, que partimos desde el Congreso, desarrollé este trabajo como estudio independiente y llegamos a la necesidad de este tipo de normas, lineal, gradual, progresivo, y además que necesitamos hacer una sustitución de la forma de razonamiento de cuando se elabora una norma. En este caso se ve mucho más fácil que a lo mejor en cualquier otro tipo de desarrollo, porque es una norma netamente técnica, sumamente técnica. Entonces es mucho más fácil ver la sustitución que hay que hacer para que no haya problemas, los que se llaman normalmente problemas políticos, pero en realidad son problemas administrativos y emocionales de las personas, administrativos del sistema y problemas emocionales de las personas, que empiezan a interactuar con el sistema y empiezan a decir lo hago, no lo hago, me gusta, no me gusta, mando yo, manda él, manda el otro, quién manda, vamos a buscar al que mandó, fue el responsable, los demás obedecieron. O sea, para evitar todos esos problemas de quién fue, quién no fue, quién manda, vamos a tener que hacer una sustitución en la que todos sean responsables igual. Obviamente cada uno sigue siendo responsable de sus acciones, pero que todos tienen que ser responsables igual para que no haya problemas de delegación.
Todos los problemas de quién manda son porque se delegó la voluntad propia en otra persona. Entonces, al delegar la voluntad propia en otra persona, es la otra persona la que tiene que mandarme a mí a hacer lo que yo debería hacer por mí misma. Entonces, para evitar el problema de delegación de voluntad propia, hay que hacer una sustitución de modelo legal, que se puede hacer sin ninguna dificultad sobre este modelo, sobre este código, sin necesidad de tocar los demás. Una vez que se lo probó y se ve si funciona o si no funciona o cuáles son los perjuicios, si está bueno el modelo, se puede extender al resto de los códigos y modernizarlos. Si no está bueno, se regresa al anterior, al método clásico, y si no, se lo modifica y se probará con otro. La sustitución es sustituir al rey y su familia, porque hasta el momento casi todas las legislaciones y las normas mundiales están hechas en base a la imagen del rey y su familia. Todas las estructuras administrativas, gubernamentales, privadas y públicas, todas tienen la estructura del rey y su familia. Siempre vamos a estudiar el rey y su familia como el objeto principal de la norma, y después vemos a ver qué responsabilidades le damos al rey y su familia, quién es el rey y quiénes son la familia del rey. Este tipo de concepto viene obviamente heredado de los tiempos de monarquía súper antiguos. Tenemos una estructura gubernamental monárquica en donde cada una de las provincias está separada como si fuese un condado específico perteneciente a un noble, un territorio de nobles, otro territorio de nobles, y todos pertenecientes a un único rey que domina todo el territorio. Esa estructura es una estructura de rey y su familia. Por eso las provincias no tienen la obligación de acatar las normas legales nacionales, porque funcionan como rey y su familia. Pueden decir que no cumplen la ley nacional, si ellos quieren no la cumplen. O sea, la pueden obviar, no pueden incumplir, o sea, no pueden ir en contra de la ley, pero la pueden obviar, la pueden dejar como indiferente, que no les interesa ni mirarla siquiera. Eso solamente ocurre porque la ley está definida como el rey y su familia. Entonces, el modelo actual es el rey y su familia, y lo tenemos que reemplazar por un modelo nuevo, y en este caso surge directamente de la elaboración de este proceso, que lo vamos a reemplazar por tubos y márgenes de seguridad. En realidad los sistemas administrativos son todos tubos, así que no es muy complicado hacer la sustitución. Esta es la sustitución legal, o sea, las dos sustituciones que vamos a observar en el trabajo de la norma, que sustituimos el rey y su familia por los tubos y los márgenes de seguridad. Y el cumplimiento de la norma en un único estado de cumplimiento, o sea, sí o no, una norma binaria, o la cumplió o no la cumplió, no existe ninguna forma de adaptación ni de reparación, ni todo descarte. O sea, cumplió, aprueba, no cumplió, se destruye. O sea, es un sistema casi de rey y su familia, o sea, cumple toda la misma asociación. Entonces, para evitar este problema, quedaría lineal, gradual y progresivo. Eso solito nada más. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Ya terminamos con la charla y espero que les sea de utilidad. Mientras tanto, yo voy a seguir desarrollando el tema, y a medida que vaya teniendo material lo voy a ir publicando y compartiendo con todos en la página de ASME y en las diferentes páginas de transmisión. Así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado.